Una alegría compartir con ustedes este tema sobre la música y el canto en la Biblia. Vamos a verlo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y para comenzar, quería partir de un mensaje del Papa Francisco en ocasión del Cuarto Congreso Internacional de Música Sacra. Y allí él nos va a decir que la palabra de Dios es la fuente de sentido que ilumina y guía el camino de la comunidad. Sabemos lo necesario que es narrar la historia de la salvación en idiomas, lenguajes que puedan ser comprendidos. Entonces vemos que también la música puede ayudar a que los textos bíblicos hablen en contextos culturales nuevos y diferentes, para que la palabra divina pueda llegar a las mentes y a los corazones. Entonces en la liturgia estamos invitados a escuchar la palabra de Dios. La palabra es nuestro texto, el texto principal, y la comunidad en este caso sería nuestro contexto. La palabra es la fuente de sentido que ilumina y guía el camino de la comunidad. Sabemos lo necesario que es narrar la historia de la salvación en idiomas y lenguajes que puedan ser bien comprendidos. También la música puede ayudar a que los textos hablen en contextos culturales nuevos y diferentes, para que justamente esa palabra pueda llegar a las mentes y a los corazones. Entonces acá vemos cómo la armonía va a conducir de alguna manera a la fraternidad universal. Entonces el Papa, antes de concluir su mensaje, dirige esta pregunta, ¿no?, en el contexto de la pandemia. ¿El silencio que vivimos está vacío o estamos en proceso de escucha? ¿Permitiremos después la aparición de un canto nuevo? Que el texto y el contexto, ahora presentes en una nueva forma, nos estimulen a reanudar nuestro camino juntos, porque la unidad de los corazones se hace más profunda por la unidad de las voces. Que las voces, instrumentos musicales y composiciones sigan expresando en el contexto actual la armonía de la voz de Dios, que conduce a la sinfonía, es decir, a la fraternidad universal. Y aquí vemos a un israelita con el shofar, uno de los instrumentos muy antiguos, y justamente nos vamos a dedicar ahora a este tema de la música presente en toda la Biblia, recorriendo los distintos instrumentos, esos que van a aparecer nombrados a lo largo de la escritura, que pueden ser instrumentos de percusión o bien instrumentos de viento, también instrumentos de cuerda. Vamos a ver los instrumentos de percusión. Los voy a ir nombrando en el lenguaje original del Antiguo Testamento, que es hebreo. Tof, se describe este instrumento que vemos aquí como un pandero o un tambor de mano. Labán, padre de Raquel, se va a lamentar de que Jacob les haya dejado casi furtivamente. ¿Por qué has huido ocultamente y me has engañado? Si me hubieras avisado, yo te habría despedido con una fiesta, con cantos y con música de tambores y liras. Lo va a decir en el Génesis, en el capítulo 31, versículo 27. El otro instrumento de percusión es el tseltselim, que eran unos címbalos o platillos, y en el traslado del arca, nos va a decir el segundo libro de Samuel, David y toda la casa de Israel hacían grandes festejos en honor del Señor, cantando al son de cítaras, arpas, tamboriles, címbalos y platillos. Y aquí ya vamos viendo los distintos instrumentos de percusión. Otro nombrado en la Biblia es el instrumento Menanim. Es el sistro, que es un instrumento también antiguo, con forma de herradura, como vemos aquí en la imagen, que contiene platillos metálicos insertados en unas varillas y se hace sonar agitándolo. Su nombre procede justamente del verbo sacudir, y con este
movimiento de sacudir, entonces se realiza la percusión. Shalishim es el triángulo de toda la vida, conocido por todos, y cuando David regresaba de matar a Goliat, las mujeres salen a su encuentro cantando y bailando, al son jubiloso de tamboriles y triángulos. Está en el libro primero de Samuel, en el capítulo 18. Vamos a ver ahora los instrumentos de cuerda. Nebel, como vemos aquí en la imagen, es el salterio, un instrumento de cuerda pulsada que consiste en una caja de resonancia sobre la que se extienden las cuerdas que van a ser pulsadas por los dedos. Es también el que da el nombre del libro de los Salmos, el salterio, que enumera una cantidad de instrumentos, sobre todo lo vamos a ver en el Salmo 150, también llamado el Gran Aleluya. Es como una doxología final, siendo el último salmo del Salterio, que está cantado a toda orquesta, ya que cita muchos instrumentos. Y aquí vemos otro, se llama Quinar, y se menciona en muchos lugares de la Sagrada Escritura. Vemos que tiene menos cuerdas que el salterio y podemos traducirlo como arpa o lira. Uno de los salmos más hermosos nacido en el destierro, el Salmo 137, nos va a decir: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar, acordándonos de Sión, en los sauces de las orillas, teníamos colgadas nuestras cítaras. Y aquí vemos otro instrumento, azor, es el arpa de 10 cuerdas o decacordio. Aparece en varios salmos. Por ejemplo, en el Salmo 33 va a decir: aclamen justos al Señor, es propio de los buenos alabarlo. Alaben al Señor con la cítara, toquen en su honor el arpa de 10 cuerdas. Es bueno dar gracias al Señor y cantar, Dios Altísimo, a tu nombre, proclamar tu amor de madrugada y tu fidelidad en las vigilias de la noche, con el arpa de 10 cuerdas y la lira, con música de cítara. Nos va a decir el Salmo 92. Vamos ahora a los instrumentos de viento, Ugab. Su nombre en hebreo se relaciona con el verbo amar. Y vamos a ver que en el Evangelio de Mateo dice Jesús: cuando no quieren creer en él, les tocamos la flauta y ustedes no bailaron. Entonamos cantos fúnebres y no lloraron. Está en Mateo 11, versículo 17. Y vemos que los duelos también solían tener flautistas que los acompañaban. Jesús vio a los que tocaban música fúnebre y a la gente que gritaba y les va a decir: retírense, la niña no está muerta, sino que duerme. En el capítulo 9 del Evangelio de Mateo, versículo 23 y 24. También está esta flauta, jalil, que es una flauta doble, y era tocado por los profetas este instrumento. Se usó en la coronación de Salomón, cuando el sacerdote Sadoc lo unge al rey Salomón. El pueblo volvió a subir detrás de él y al son de flautas y dando tales señales de alegría. Va a decir el libro primero de los Reyes en el capítulo 1, versículo 40. Y a continuación de su cántico a la viña, Isaías se lamenta: ay de los que madrugan para correr tras la bebida, y hasta muy entrada la noche se acaloran con el vino. Hay cítara y arpa, tamboriles y flautas, y vino en sus banquetes, pero ellos no miran la acción del Señor. Está en Isaías en el capítulo 5, del versículo 11 al 12. También encontramos una referencia en el profeta Jeremías, en su oráculo contra Moab por el desprecio hacia Dios y su pueblo. Va a decir Jeremías: mi corazón lanza un quejido por Moab como una flauta. O sea, un quejido con este sonido de lamento o de flauta. Jeremías 48 en el versículo 36. Y acá llegamos a uno de los instrumentos más conocidos, el shofar, que está realizado con un cuerno, el instrumento más mencionado en la Biblia y también podemos decir el más antiguo, ¿no?
data de hace unos 3000 años. Se hacía de cuerno de animal puro, kosher, como el ovino o el caprino. Se oyó por primera vez en la teofanía del Sinaí, luego en el asalto a Jericó, también en las batallas de Saúl y David y en la proclamación de Salomón. También aparece en varios salmos. Y aquí tenemos una cita del Éxodo. Al amanecer del tercer día hubo truenos y relámpagos. Una densa nube cubrió la montaña y se oyó un fuerte sonido de trompeta, haciendo aquí referencia claramente al shofar. Aquí otro de los instrumentos, Hatzoserá, viene a ser esa trompeta lisa, a veces era de cerámica y a veces metálica. Servía para usos militares, pero también litúrgicos. A Moisés se le ordenó hacer 2 trompetas de plata para el templo. Y vamos a encontrar la cita en Números, capítulo 10, donde tenemos una reglamentación completa del uso de las trompetas, y en Segunda Crónicas se nos describe detalladamente el traslado del Arca de la Alianza en una solemne procesión con toda clase de instrumentos y cánticos, dirigida por el rey Salomón. Nos va a decir el libro de los Números. El rey dijo a Moisés: manda hacer 2 trompetas de plata, forjadas a martillo. Ellas te servirán para convocar a la comunidad y para movilizar las divisiones. Cuando se hagan sonar las 2 trompetas, toda la comunidad se reunirá delante de ti a la entrada de la carpa del encuentro. Bueno, vemos aquí esta característica pedida por el Señor a Moisés de las 2 trompetas, ¿no?, hechas de plata. Y aquí vemos en imagen los distintos instrumentos, por ejemplo la trompeta, la pandereta, acá vemos los címbalos con sus 2 manijitas de cuero, el laúd, la lira, que tiene aquí 5 cuerdas, el shofar que mencionábamos, la cítara y la flauta. Y cerramos esta enumeración a toda orquesta con el Salmo 150. Alaben al Señor en su santuario, alábenlo en su poderoso firmamento, alábenlo por sus grandes proezas, alábenlo por su inmensa grandeza, alábenlo con toques de trompeta, alábenlo con el arpa y la cítara, alábenlo con tambores y danzas, alábenlo con laudes y flautas, alábenlo con platillos sonoros, alábenlo con platillos vibrantes. Que todos los seres vivientes alaben al Señor. Aleluya. Luego de haber visto esta variedad de instrumentos que mencionábamos, nos vamos a detener en algunos por su importancia y por la cantidad de veces que son mencionados en la Sagrada Escritura, que van a hacer referencia a la importancia que van a tener en el canto y en las celebraciones del tiempo del Antiguo Testamento. Uno de ellos es la cítara. La primera referencia bíblica a estos instrumentos musicales va a estar en el capítulo 4 del Génesis, cuando el texto del Antiguo Testamento menciona el 5º descendiente de Enoc, hijo de Caín. Y va a decir Génesis en el capítulo 4. El nombre de su hermano era Yubal, el antepasado de los que tocan la lira y la flauta. Y así vemos como la cítara y la flauta surgen de esta antigua cultura hebrea. Y en David encontramos el intérprete de la cítara más famoso, más conocido en los relatos del Antiguo Testamento. Así el primer libro de Samuel nos va a dar por su parte una indicación precisa y por lo mismo preciosa de lo que podría ser el uso de este instrumento durante las fiestas religiosas. Va a decir el primer libro de Samuel en el capítulo 10.
Después llegarás a Gilbeá, donde está la guarnición filistea. Apenas entres en la ciudad, tropezarás con un grupo de profetas que bajan del lugar alto, precedidos de arpas, tamborines, flautas y cítaras, en estado de trance profético. La Biblia señala que la cítara también le permitió al joven David calmar los dolores del rey Saúl. Y vamos a ver cómo en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, nos va a decir que el Espíritu del Señor se había retirado de Saúl y lo atormentaba un mal espíritu de Dios que no lo dejaba. Basta que nuestro Señor te lo diga y los servidores que te asisten buscarán un hombre que sepa tocar la cítara. Así, cuando te asalte el mal espíritu de Dios, Él tocará la cítara y tú te sentirás aliviado. Entonces, por el poder benéfico de la cítara, el espíritu maligno que tocó al rey Saúl puede ser así ahuyentado por estos sonidos y melodías del instrumento al que David aplicará fácilmente. Por eso nos relata el texto que David tomaba la cítara y tocaba. Entonces Saúl se calmaba y se sentía aliviado. El mal espíritu se retiraba de él. Por eso vemos que en la Sagrada Escritura a este instrumento, a la cítara, se le atribuía como un poder benéfico o como que tenía poderes divinos. Es nuevamente David y su instrumento, la cítara, lo que la Biblia va a evocar durante el regreso triunfal del Arca de la Alianza. Mientras tanto, dice el libro 2 de Samuel, David y toda la casa de Israel hacían grandes festejos en honor del Señor, cantando al son de cítaras, arpas, tamboriles, címbalos y platillos. Entonces este instrumento bíblico, la cítara, y esos dulces sonidos que permitía, podían sanar, podían también acercar a Dios y así celebrar alabanzas a Dios y su gloria. Un instrumento que estaba hecho con las maderas más preciosas. Por estas razones, el libro de los Reyes indica que la cítara tenía que ser de madera preciosa e incluso especifica de qué raras especies podían estar hechas estas últimas. Así nos dice el primer libro de los Reyes en el capítulo 10. Con la madera de sándalo, el rey hizo unas balaustradas para la casa del Señor y para la casa del rey, y también cítaras y arpas para los músicos. Nunca más se recibió una madera de sándalo como aquella, ni se la vio hasta el día de hoy. De este maravilloso instrumento, que fue la cítara, instrumento bíblico mencionado con poderes benéficos, como decíamos, y realizado con maderas preciosas, no tenemos ningún ejemplar material, salvo el de su memoria y recordarlo a través de estos textos bíblicos. Otro de los instrumentos muy importantes que nos va a citar el Antiguo Testamento es el shofar. Cuando evocamos sonidos de la Biblia, es difícil pensar en esos largos toques que resuenan en un instrumento muy particular, que es el cuerno de carnero. Nos referimos al shofar, o cuerno que se encuentra entre los instrumentos que se utilizan aún hoy durante las fiestas judías y cuyas múltiples referencias están en el texto de la Biblia. Y este hermoso y largo cuerno de carnero sirve para fabricar el shofar, cuya parte más estrecha es la boquilla. La referencia a este potente sonido que emite este cuerno se repite en muchas ocasiones en la Biblia, en episodios entre los que se destaca el de los muros de Jericó, aunque no sea quizás el más melodioso. Recordemos también que Josué y sus tropas se encuentran frente a la ciudad de Jericó que desean tomar, y el Señor va a decir a Josué: 7 sacerdotes irán delante del arca llevando 7 trompetas de cuerno. El séptimo día, en cambio,
Ustedes darán 7 vueltas alrededor de la ciudad y los sacerdotes harán sonar las trompetas a la señal dada con el cuerno. Cuando ustedes oigan el sonido de las trompetas, todo el pueblo prorrumpirá en fuertes gritos de guerra. Entonces los muros de la ciudad caerán sobre sí mismos y el pueblo se lanzará al asalto, cada uno hacia lo que tenga adelante. Así nos relata Josué en el capítulo 6, de los versículos 4 al 5. Entonces vemos que así hizo el pueblo, y las murallas de Jericó, que tenían la fama de ser inexpugnables, se desplomaron instantáneamente con este sonido del cuerno de carnero, que decimos que es el shofar, permitiendo que Josué tomara la ciudad. Este impresionante episodio revela que el shofar tiene no solamente un sonido de los más potentes, sino que simboliza también el poder de Dios. Y vamos a ver también la fuerza guerrera del shofar, que con el mismo espíritu, la fuerza de este cuerno, se utilizó en múltiples acciones bélicas realizadas por Israel a lo largo del Antiguo Testamento y sirve de llamada al combate. Nos va a decir el profeta Jeremías: levanten un estandarte en el país, toquen la trompeta entre las naciones, convoquen a las naciones para la guerra santa, recluten a los reinos contra Babilonia, va a decir Jeremías en el capítulo 51. Y el libro de los Números subraya aún más quizás esta idea de protección divina gracias al poder del shofar. Nos va a decir el libro de los Números en el capítulo 10, cuando ustedes en su propia tierra tengan que combatir contra un enemigo que venga a atacarlos, deberán tocar las trompetas profiriendo aclamaciones, y el Señor, su Dios, se acordará de ustedes y se verán libres de sus enemigos. Y así vemos que aunque el shofar se convierte en instrumento divino contra los enemigos, a veces es también un medio para atraer la atención de Dios. La Biblia nos ofrece diferentes facetas de la fuerza divina, de este instrumento de sonido tan peculiar, ¿no? Y podría servir también como instrumento privilegiado y oficial de la coronación del rey, como también lo atestigua el segundo libro de Samuel. Dice: apenas oigan el toque de la trompeta, ustedes dirán: Absalón es rey en Hebrón. Este instrumento tan importante, el shofar, es un instrumento que aún se utiliza. Y recordemos que en el año 2013 la arqueóloga Eilat Mazar descubrió al pie del monte del templo en Jerusalén un shofar que databa del periodo bizantino, es decir, principios del siglo VII. Un gran descubrimiento, signo de la importancia del shofar en el judaísmo de los tiempos más antiguos. Sin embargo, este instrumento, que atravesó los tiempos más antiguos, sigue utilizándose en la actualidad, con motivos de 2 acontecimientos de mucha importancia: durante las fiestas de Año Nuevo, que es Rosh Hashanah, y el Día del Perdón, que es Yom Kippur. Este particular sonido del instrumento bíblico da lugar a diferentes variaciones que, según sean prolongadas o entrecortadas, van a señalar alegría por las victorias o bien lamento por las faltas cometidas, como cuando se recuerda el Día del Perdón. Voy a hacer también una breve referencia a los címbalos o platillos, que son los instrumentos musicales que se usan en nuestros días aún y se mencionan en varias ocasiones a lo largo de la Biblia. Los nombres empleados para designarlos son muchos y abarcan en realidad 2 instrumentos distintos. El Salmo 150 va a describir estos términos de alabanza, va a decir: alábenlo con platillos sonoros, alábenlo con platillos vibrantes. Y estos platillos o címbalos ocupan un lugar privilegiado, tanto por la sonoridad en el concierto bíblico, como por su
sentido de percusión y su ritmo. Este mismo salmo, el Salmo 150, subraya también que hay dos tipos de platillos, como mencionábamos, que son el Sel Selim y el Metzilaim. Los primeros, el Sel Selim, se hacían la mayoría de las veces de metal, sobre todo de bronce, incluso de madera, y tenían un lugar privilegiado en la liturgia. El címbalo de la familia de los instrumentos de percusión se componía de dos discos cóncavos que se entrechocaban con ambas manos mientras se sostenían cada uno por asas de cuero. Según ciertos mosaicos antiguos, parece que su tamaño podía ser más pequeño que el de nuestros platillos actuales, porque medían entre 3 a 12 centímetros. Y con este pequeño tamaño tenían una gran sonoridad. Vamos ahora al Nuevo Testamento, donde tenemos menos cantidad, por supuesto, de instrumentos ante la gran variedad que acabamos de nombrar del Antiguo Testamento. Y los cantos en la liturgia de la iglesia primitiva, podemos decir que cuando los cristianos se reunían para rezar, para escuchar la palabra de Dios, eran tomados del libro de los Salmos, a los cuales ya hicimos referencia. Y otros cánticos eran tomados del Pentateuco, de los profetas y de los libros sapienciales. Estos textos poéticos eran cantados o recitados con la participación de los fieles para que estos se memorizasen ciertas frases o memorizasen también los textos más importantes. Con la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, provocó que los judíos desarrollaran nuevas formas de expresión musical. Para entonces ya se habían impuesto restricciones sobre el uso público de la música y danza en la celebración del sábado. Como resultado del poder y la cultura greco-romana, aumentaron aún más las restricciones. Por eso vemos que solo en Lucas 7:32 y en Mateo 11:17 se hace referencia a este pasaje, cuando, por ejemplo, Lucas dice: les tocamos la flauta y ustedes no bailaron, entonamos cantos fúnebres y no lloraron, y su correspondiente paralelo en el capítulo 11 de Mateo. Solo estos dos se menciona específicamente el uso de la flauta y la danza en el Nuevo Testamento. Y así vemos que la música en la sinagoga cumplía esta función como instrumento en la enseñanza para mantener la fe judía y el estilo de vida. Los coros del templo ya no existían, la música instrumental estaba prohibida en la sinagoga y los salmos, las oraciones y las lecturas eran entonados en forma recitativa, es decir, se recitaban en un tono alto, semejante a cuando decimos una letanía. El texto era cantado en una sola nota, con variaciones melódicas simples que indicaban la estructura gramatical. Probablemente los primeros cristianos adaptaron a su propio culto lo que ya conocían ellos de la música en la sinagoga, en la forma de salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor, como lo va a mencionar Efesios en el capítulo 5, cuando se reúnan, reciten salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y celebrando al Señor de todo corazón. Y en el Apocalipsis, cuando cita también el capítulo 5, que los 4 vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el Cordero y cada uno tenía un arpa. Vemos cómo son menos aquí las citas que se encuentran haciendo referencia en el Nuevo Testamento a los instrumentos musicales. Y ahora los invito a compartir este Salmo 150, donde se va a ver resaltar esta cantidad de instrumentos musicales y con esto
te invito a ser instrumento en las manos de Dios, un instrumento de amor, de paz, de justicia, y que nuestro corazón esté afinado con el corazón de Dios, en esa armonía con la voz de Dios, para que así lleguemos a ser esa sinfonía a la que nos invita el Papa Francisco, esa sinfonía de la fraternidad universal. Aleluya, aleluya.